Noches, Guillermo Álvarez de Bonafide Servicios Jurídicos y Migratorios AS, nuevamente acompañándoles un jueves más de estos Instagram Live que hacemos frecuentemente, donde llevamos contenido de valor sobre temas migratorios y también, lógicamente, sobre temas jurídicos. Hoy tenemos un live, tenemos un invitado que nos va a hablar sobre su experiencia de poder llegar a los Estados Unidos con trabajo. Muchísimas personas nos escriben frecuentemente a nuestras redes sociales, a nuestros canales de comunicación, nos están preguntando, bueno, yo quiero llegar a Estados Unidos con trabajo, yo quiero saber cómo es esa hoja de ruta. Nosotros inicialmente hace como unos dos meses hicimos un live donde explicamos los tipos de visas que existen, las visas temporales, y ya las solicitudes de petición de empleador, que son ya vías directas para que usted obtenga o llegue como una residencia permanente a los Estados Unidos. En esa explicación que hicimos, pues orientamos y explicamos bien cómo es ese proceso de poder llegar a los Estados Unidos con trabajo. Una de esas visas son las visas temporales, que nos permiten a nosotros realmente optar por esa opción de llegar legalmente a Estados Unidos aplicando a través de unas agencias reclutadoras que existen y que están acreditadas por el gobierno estadounidense y que están en todo el mundo. Latinoamérica particularmente pues tiene varias, en México hay agencias de reclutamiento, en Colombia, en Perú, en Chile por supuesto también, Argentina, Brasil. Hay muchísimas agencias que reclutan y que llevan personas extranjeras a trabajar allá. Estados Unidos, ustedes saben muy bien, tiene un problema actualmente de déficit de mano de obra y ese déficit de mano de obra lo tienen que suplir en aquellas posiciones laborales con personas extranjeras. Es ahí cuando nosotros, los latinoamericanos, los africanos, los asiáticos, en fin, los mismos europeos que tengan la posibilidad de llegar con trabajo propio, pues es ahí donde nosotros tenemos la oportunidad de aplicar y de ser, a través de esas agencias de reclutamiento, obtener esa posibilidad de esa intermediación para que un patrono nos lleve a Estados Unidos a trabajar. Hoy tenemos a un invitado, David Lesnes, que está en la ciudad de Branson, Missouri, y él es colombiano, y él es una persona que nos quiere contar cómo es el proceso de poder llegar a los Estados Unidos con trabajo. Vamos a establecer contacto en estos momentos con nuestro amigo David de la ciudad de Branson, Missouri, Estados Unidos, donde vamos a escuchar de parte de él esa experiencia, cómo es que él llega a Estados Unidos con trabajo, cómo ha sido su experiencia. Hace 8 días recuerdo que tuvimos a otro amigo, a John Barona, quien nos contó su experiencia americana, ya es algo más general, cómo es el tema de aplicar de un arriendo, cómo son los temas de lograr obtener, pues cuánto es el salario básico que de pronto pagan allá. Bueno, ya con David lo que queremos es precisamente eso que nos dicen, bueno, queremos llegar, queremos que nos expliquen cómo hacerlo. Con David ya es la opción de que David ya es una persona que está viviendo la experiencia, que ya ha ido 2 veces a Estados Unidos a través de esa visa, que hoy nos va a contar cuál es la visa, cuál es el tipo de visa y nos va a explicar bien cómo es ese proceso. David, ya te veo por ahí, ya voy a proceder a conectar a nuestro amigo David, quien nos va a contar de primera mano cómo es esa experiencia de lograr llegar a los Estados Unidos a través de una visa J que le permite sí o sí llegar con ya una opción laboral vigente en Estados Unidos. Bueno, vamos a proceder a invitar a David, que en este momento se está conectando. ¿Cómo estás? Hola, hola. Muy ¿Cómo bien, muy vas? bien. Muy bien por acá acomodando todo para Dale, perfecto, muy bien, excelente, David. David, gracias. Bueno, primero que todo, David, gracias por atender esa invitación. De verdad que para nosotros es muy importante tener una experiencia. Nos preguntan muchas personas cómo qué es conseguir un trabajo en Estados Unidos de forma legal, y pues, ¿qué más que te tenemos a ti? Gracias, David, buenas noches. ¿Qué horas son allá donde estás en este momento? ¿Estás en Branson? No me contabas, Missouri. ¿Me escuchan ahí? Sí, sí, perfecto. Te escucho perfectamente. ¿Qué horas son allá?
Um, en este momento son las 7:05 de la tarde todavía, en realidad, porque acá anochece más tarde que en Colombia. Ya está cayendo el sol y ya estamos entrando un poco a la noche. Qué bien, maravilloso. David, pues tú eres el invitado de hoy. Hemos conversado contigo en alguna oportunidad. Y bueno, ¿qué más que hay personas que están conectadas, que tienen ese deseo de poder llegar a Estados Unidos con trabajo? Pero antes de empezar, cuéntanos, David, ¿quién eres tú? ¿A qué te dedicabas en Colombia? Bueno, ya todos lo saben, mi nombre es David, me dedico, soy ingeniero industrial en Colombia, estudié en la Universidad Francisco de Paula Santander. Ya terminé como tal mi, mi pensum, como quien dice. Me falta es esto, llegar a mi país y hacer pues, todo el trámite para recibir el grado. Nada, en estos momentos estoy acá en Branson, es una ciudad del estado de Missouri, ya más o menos para que se ubiquen, queda más en la parte media de Estados Unidos. Eh, um, y pues sí, eh, viviendo en estos momentos pues una experiencia que me permite aprender muchas cosas, tanto Qué pues bueno. como en profesional en el tema del inglés y en lo crecimiento también es bastante grande cuando tú tienes ese tipo de experiencias. Qué bueno, David, qué bien, excelente. Sí, lógico. Es un mundo diferente al nuestro, al mundo de Latinoamérica. Nuestros países son hermosísimos, pero la cultura es bastante diferente. ¿Qué nos cuenta de la cultura? ¿Qué nos puedes decir sobre esa cultura? ¿Cómo se recibió? ¿Pudiste adaptar rápido o tuviste problemas con esta adaptación? Bueno, cuando se habla de la cultura de un país, se tocan muchos campos, ¿no? Entre ellos está cómo las personas se tratan entre ellas y cómo se manejan las relaciones. Se trata lo que es la comida. Se trata es lo que las personas hacen en sus tiempos libres, ¿sí? Se trata de cómo es la economía también. Ahí influye mucho también la parte de cómo se mueve toda la parte económica en cuanto a empresas, cómo funciona la cuestión de trabajar, cómo funciona la cuestión de la educación. Bueno, son muchísimos campos en realidad. Eh, Terminar de conocer una cultura, eso es mentira. Tú nunca dejas de conocer una cultura, inclusive tu propia cultura. Considero que me faltan muchas cosas por conocer de mi propia cultura, que es Colombia. Pero eso es lo bonito, eso es lo chévere de viajar a otros lugares, a lugares donde tú no conoces. Y es que pues puedes ver cosas diferentes, puedes encontrar cosas que tú nunca has visto en Colombia, que se hacen de otra forma a como las has venido viendo hacer durante toda tu vida. Eh, entonces, la adaptación a la cultura no es muy difícil para quien, digamos, es un poco flexible en cuanto, por ejemplo, a la comida. No es muy difícil para el que es flexible en cuanto a su independencia, ¿sí? Que no sea muy eh, apegado. No es mentira que hay ciertas personas que son muy apegadas a la familia. Eh, no quiere decir que eso vaya a pegar duro, eso depende de la persona, claro. Que siempre que tú viajas a otros lugares, vas a encontrar personas que se convierten en tu familia, que son amigos en principio, son conocidos en principio, pero son conocidos que luego se convierten en amigos y que de hecho se van a convertir luego en familia. Entonces, realmente la adaptación no es muy dura, simplemente es estar abierto a conocer. Esa es la cuestión, no cerrarse como tal a seguir, digamos, haciendo o comiendo o comportándote que, como se hace en tu cultura, sino estar abiertos a conocer esas cosas nuevas, vivirlas. Eso es lo que realmente hacen, marcan, marcan, Total. marcan bastante estás viviendo. Esa es la verdadera experiencia, muy bien, sí, David, ¿no? Pues un proceso muy especial, las personas que yo sé que la han vivido, sabemos cómo es el tema, cómo es ese choque cultural, pero lo que tú dices, Sí, podernos adaptar de la mejor manera y cómo se sí. adapta uno como ser humano con disciplina.
Bueno, no, David, maravilloso. Pero bueno, lleguemos al punto central y es el objeto de este slide, el título que le dedicamos, que es Así llegué a Estados Unidos con trabajo. Vamos a lo concreto, que es lo que la gente quiere escuchar. La gente está muy pendiente, hoy me escribieron bastante, bueno, ¿cómo es ese tema? Quiero ir a trabajar. Cuéntanos tu experiencia. Ahora sí, todo oídos y todo muy atento. Bueno, vale, perfecto. Entrando en detalle, les digo más o menos o mediante qué yo pude venir y cómo lo hice, pues. Entonces, primero que todo, yo estoy acá con un estatus de intercambista, como quien dice, ¿sí? Entonces, en realidad, hoy en día yo creería que hay muchísimas formas de ir a otro país. No, obviamente en este caso estamos hablando de Estados Unidos, pero no lo voy a cerrar solo a Estados Unidos. En realidad hoy en día hay muchísimas cosas. Somos una generación que tiene muchas ventajas en cuanto a poder ir y visitar otros lugares en el mundo. Hay muchas formas de hacerlo. Y la cuestión es que pues las personas no conocen eso. Por eso me gusta como hacer este tipo de cosas, que es como ayudar a que la gente se entere, ayudar a que los jóvenes como yo se enteren de este tipo de cosas, de este tipo de caminos que pueden tomar para poder ir a otros lugares, ¿cierto? No solo Estados Unidos, repito. Entonces, en el caso de esta experiencia puntual, yo vine mediante un programa que se llama Work and Travel. Ya el programa se ha vuelto muy reconocido. En mi generación, por ejemplo, ya se ha vuelto muy reconocido. No sé si es porque estoy muy envuelto ya en el asunto, pero yo sé que muchas personas lo conocen, pero siempre hacen falta algunas. El programa se llama Work and Travel y es básicamente un programa en donde si tú eres estudiante universitario, claro está, en Colombia yo soy estudiante, de hecho, como quien dice el estatus de estudiante, en mi país, en Colombia, si tú eres estudiante de universidad, ¿cierto? Puede ser pregrado. Si tú eres estudiante universitario, tú puedes aplicar para ese programa y ese programa se aplica mediante unas agencias. ¿Sí? Las agencias, como quien dice, las que tienen las relaciones con los sponsors en Estados Unidos. ¿Y que es un sponsor? Rápidamente explico, es mediador acá entre el empleador y tu agencia, ¿cierto? Y tu agencia es la intermediadora entre tú y tu empleador, como quien dice, o tu sponsor. Entonces, los requisitos para aplicar al programa son muy pocos, pero y son muy concretos. Uno es ser estudiante universitario, como yo lo digo, Vigente, ¿no? es Vigente. Estar estudiando en cualquier programa. ser un estudiante activo. No importa la carrera, no importa bueno, el semestre, digamos, sí importa en el proceso, pero no es un requisito, digamos, que yo te diga que si estás en tal semestre no vas a poder aplicar, no. Desde que tú seas un estudiante activo, estés finalizando tu carrera o estés comenzándola, tú puedes aplicar. Ahora, siempre hay conveniencias en el proceso. ¿Qué tipo de conveniencias? Que es mejor que tú estés más o menos entre los semestres de la mitad de tu carrera, que estés en el tercero mínimo, segundo mínimo, y que no estés en el último semestre ya acabando. Sin embargo, igualmente, si estás en el último, puedes aplicar. No estoy diciendo que no. Lo importante y el requisito en realidad aquí es que seas un estudiante activo. Hay un límite de edad también, y el límite de edad para este programa en específico es de 20 años. En estos momentos es de 27 ¿20 años. qué? Eso, 27 años. 27 años. En estos momentos es de 27 años. Para ese programa en específico, repito, que es el programa con el que yo estoy acá actualmente. Hay que tener un límite de 27 años. ¿Que puedes venir las veces que quieras? Sí. No hay límite de veces en las que puedas. No hay límite de veces a las que puedas venir. Tú puedes venir las veces que quieras. 1, Siempre. 2, 3, 4, 5, siempre y cuando usted sea activo Siempre, como estudiante y no tenga los 27 años superados. siempre y cuando cumplas con esos dos importantísimos requisitos. Esos dos requisitos son básicamente los más decisivos. No los cumples, por eso digo, son muy concretos. Si no cumples, simplemente no puedes aplicar.
Ahora, hay otras cosas que también te piden las agencias cuando tú vayas a aplicar, que son cuestiones que te ayudan en el proceso, mas no son decisivos. ¿Cómo qué? Como tener un conocimiento en el inglés. No es que lo hables, no es que hables el inglés, pero es saber algo para que cuando llegues a la embajada tú no te quedes en blanco y el cónsul te va a hacer una pregunta en inglés. Que cuando tú llegues a Estados Unidos tú no te quedes en blanco si tienes que preguntar por una dirección o si ayuda por cualquier cosa, ¿sí? Es un inglés muy básico. De hecho, la vez que yo vine fue el año pasado y yo vine, fue con este objetivo. Mi objetivo no era ni siquiera venir acá a trabajar, a hacer plata, lo que sea, ¿no? Mi objetivo en realidad, lo que me movía en realidad El inglés. era el hecho de tener un crecimiento, en ese caso profesional por el lado del idioma y Ujú. personal por el lado de la experiencia en general, de estar inmiscuido en una cultura diferente, inmerso en una cultura diferente, el hecho de conocer muchos lugares, viajar, saber diferentes formas de pensar de las personas, diferentes formas de ver la vida, diferentes formas de vivirla, ¿sí? Diferentes sueños, deseos de otras personas. Entonces, eso te hace crecer muchísimo personalmente. ¿Y por qué yo les digo que en realidad, mi objetivo al principio no era venir acá a hacer plata, no? Yo tuve una experiencia antes que Estados Unidos, en otro país, eso fue en Brasil. Yo tuve allá un intercambio y ese intercambio para mí fue mi mejor experiencia en la vida que yo he tenido, ha sido la mejor experiencia porque fue la que me abrió como tal la ambición para seguir teniendo este tipo de experiencias que me ayudan a crecer mucho y también yo hice muchísimas cosas y cumplí muchos sueños y metas allá. Entonces, mi invitación en este punto en específico, y ahí hago un paréntesis, es que más allá de mirarla, obviamente no hay que negar que es una realidad bastante, digamos, latente en Colombia y en toda Latinoamérica. Sin olvidar eso, enfóquese también en la experiencia o téngalo muy en cuenta, porque es una experiencia que realmente te va a ayudar a crecer personalmente y puede que te cambie la vida también. Claro. Entonces, pues sí, ese es básicamente el programa y con un resumen muy general, esos son Sí, los claro. requisitos, esos son los requisitos que debes cumplir primeramente. Y como les decía, yo vine el pasado, fue mi primera vez y yo no sabía hablar inglés en lo absoluto. Yo no sabía hablar inglés. Qué bueno. Eh, Da- David, si tenía algunas una bases, pre- las tenía. Ahora, ah, ok. ¿qué bases tenía? Y yo creo que aquí muchísimos se van a sentir representados. Yo tenía las bases del colegio y digamos que decir que las bases de la universidad ya es hablar de más porque en mi universidad en particular, por ejemplo, no se tiene esa materia dentro del pensum. Entonces, mi punto con esto es, cuando yo Tuviste quise venir, un pequeño lapsus, David, qué pena. Disculpa. Se fue tu perdón, voz, pero tú te escuchamos, te escuchamos. entonces, ¿Qué haces en ya el tema? Nos estás explicando cómo fue tu proceso para llegar allá sin el inglés. ok, bueno, listo. Entonces les decía que yo no sabía hablar inglés, yo no sabía hablar inglés en lo absoluto. Eh, de hecho, de pronto, pues yo creería que hay algunos amigos acá de mi Instagram que estarán viendo el video, ellos lo sabrán, yo no sabía hablar inglés y las bases que yo tenía eran las bases de mi colegio y las bases que yo decía que decir que las bases de mi universidad era hablar un poco de más porque en mi universidad en particular no se tiene esa materia dentro del pensum, que sería pues algo, es algo muy básico y debería hacerse, pero bueno, en fin, mis bases eran literalmente la traducción de algunas palabras muy básicas y saber el verbo to be y no más, o sea, Mm, literal. Esto es una experiencia, una anécdota que yo le he contado a muchos amigos cuando yo tuve mi primera entrevista en la embajada.
en el proceso, eh, obviamente se nos recomendaba que estudiáramos el inglés, estudiáramos el inglés, pero como que yo no le di mucha valoración al asunto y me dejé coger un poco el tarde. El caso es que pues en el proceso a ti te dan como un asesoramiento de qué preguntas te pueden salir, ¿cierto? Yo estudié eso y toda la cuestión y tal, pero pues yo no sabía hablar inglés y yo no entendía el 90% de si me hablaban. Entonces cuando yo llegué a la embajada, yo llegué muy tranquilo porque en el proceso tú conoces las experiencias de otras personas que van contigo y que ya han ido a la embajada y han tenido la entrevista y en su momento muchos comentaban que no, que si no sabes inglés hay algunos cónsuls que te la hacen en español y todo bien y relajado. Listo. Y yo no había escuchado hasta ese momento de ninguno que se la hayan negado por el inglés o algo así. Entonces yo iba muy tranquilo, muy relajado con eso. Entonces yo dije, no, bueno, si no le entiendo, de pronto me la hacen en español, ¿cierto? Sí, Pero claro. no, yo llegué al consulado, el cónsul, y llegué a la ventanilla con el cónsul, él pues empieza a hablarme, ella era una mujer, empieza a hablarme en inglés y yo al primerazo yo no entendí, entonces yo le dije a ella como que si me podía repetir, obviamente se lo dije en inglés, a eso me refiero con las bases, porque si tú no entiendes, por lo menos sepas decir, hey, can you please repeat what you said? Algo así, sí. Entonces, nada, yo le pedí que me repitiera porque yo no le entendí. Ella me dijo algo como, where are you coming from? Entonces eso era como, porque estábamos en Bogotá, se sabía que estábamos, se sobreentendía que era Colombia. Entonces, América. yo no le entendí de primeras. Can you please repeat that? Entonces, ella lo repitió y yo volví y no le entendí. Entonces, me tocó y le volví a decir que si me repetía de nuevo, ¿cierto? Cuando me repitió de esa oración, where are you coming from? Lo único que yo entendí de ahí fue el from, literal. Lo único que yo entendí de ahí fue el from. ¿Y qué pasa? Por el proceso que había tenido en su momento, que había sido las preguntas y eso, las bases que tenía, yo sabía, como quien dice, suponía que cuando tú dices from en una oración y te están haciendo una entrevista, pues seguro que te están preguntando de dónde vienes, ¿cierto? Ujú. Entonces, ahí cuando yo caché esa palabra from, yo dije, no, me está preguntando de dónde vengo. Yo le digo, no, de Cúcuta, en inglés. Bueno, Cúcuta es igual. Entonces, Sí. dije, y listo, ahí ya pasó la primera pregunta. Llegó la segunda pregunta, era una pregunta cerrada, muy sencilla. Me preguntó, ¿Are you an student? Creo que fue la pregunta. Y ahí simplemente pues tenía que decirle que sí. Yes. Eh, y la tercera pregunta fue, ¿a dónde iba? ¿A dónde yo iba a ir? ¿Por qué? Porque en el proceso que tú tienes, eso es otro punto importante, en el proceso que tú tienes, antes de que tú salgas de Colombia, tú ya tienes una oferta laboral, como quien dice, ya tienes un Sí. contrato fijo, firmado con una empresa aquí en Estados Unidos, ¿cierto? Y es de hecho este contrato tu aval para que tú puedas pedir el tipo de visa con la que vas a venir, que es la visa J1, ¿cierto? Entonces, la tercera pregunta llega y me dice como, where are you going to? Algo así. Pero, pues, claro, lo recuerdo así muy, muy vagamente. Entonces, ella me dice como, where are you going to? Y de esa oración, de esa completa oración, yo entendí, creo que fue lo que entendí era where, si no estoy mal, creo que fue lo único que entendí, lo, ¿Dónde? un, lo único. Entonces, yo supuse, no, me está preguntando para dónde voy. Entonces yo le dije, listo, la pasé, todo bien. Ahora, mi objetivo con esta experiencia no es como decirles, venga, váyanse igual a la entrevista, no. O sea, en su momento, gracias a Dios, digamos que me supe defender, supuse lo que ella me estaba preguntando. El 90% de las preguntas yo las puse. Y el otro 10% yo lo entendí, que fueron como tres palabras, ¿cierto?
Lo supuse y gracias a Dios acerté. Pero mi recomendación es no se vayan como tan raspando en el inglés a la entrevista para que ustedes pues no corran ese riesgo. Porque justamente en esos momentos, cuando yo estaba teniendo la entrevista, también habían otros como 4 Claro, compañeros quedando conmigo en el proceso. Y de esos 4, a 2 le negaron la visa precisamente porque se quedaron en blanco a la hora de la entrevista, como que iban totalmente seguros o esperando que les hablaran en español. Les hicieron la español, pregunta como que se quedaron en blanco. No supieron ni y ahí siquiera decir, quedaron listos. que ni siquiera decir como, can you please repeat the question o algo así, ¿no? Sí, sí, claro, Entonces, excelente. la idea es, son 2 puntos importantes y muy concretos. Uno, no necesitas ser un experto en el inglés, no necesitas para aplicarlo, pero, pero sí es recomendable que te vayas lo que más, digamos, lo más empapado posible a la entrevista. ¿Para qué? Por seguridad, por confianza personal, porque ahí lo más importante en ese tipo de entrevistas es que tú estés relajado. Créame que el hecho de que yo haya estado relajado y tranquilo fue lo que me ayudó a suponer. Porque si yo hubiese estado muy nervioso y al ver que yo no Se entendía bloquea la pregunta, yo me bloqueo y me quedo callado. totalmente. Entonces, Sí, sí. el 90% de cómo te vaya a ir en esa entrevista es que tú estés totalmente tranquilo. Si estás muy tranquilo, créeme que algo vas a sacar en la entrevista y te va a ir bien, te la van a Sí. aceptar. Que no hay razones, David, que la para que se razón lo nieguen. por la cual uno se la niegan, pues uno mismo es el responsable, uno mismo es como el que la caga diciéndolo todo. Totalmente. Eso es básico, siempre lo he dicho y se lo digo a mis clientes. David, una pregunta que están haciendo y es muy reiterativa. ¿Llegas con contrato laboral ya a trabajar allá a Estados Unidos? Sí, ¿Llegas y inmediatamente al día siguiente que llegas empiezas a trabajar? sí, sí. Tú ya llegas con un contrato laboral porque es que de hecho tú no puedes aplicar a ese tipo de visas si tú no tienes ya un contrato laboral definido. Si tú tienes que tener un contrato laboral definido y eso hace parte del proceso, porque en el proceso tú aplicas a una, pues, digámoslo de esta forma, a una bolsa de empleo, como quien dice, Ujú, sí, es una bolsa de empleo. Ujú. una, Para que una, entiendan las personas que están ahí muy eso, atentas, es una bolsa de empleo. son unas Digámosle empresas, las cosas así. son unas empresas en Estados Unidos que están, así como nosotros aplicamos a este programa, estas empresas también aplican a ese programa, pero para contratar. Entonces, funciona como una bolsa de empleo, es una cantidad de ofertas laborales que la agencia pues debe otorgarte. Tú aplicas y tú tienes un proceso como cuando tú lo tienes cuando estás pidiendo empleo en Colombia. Tú Ujú. aplicas, si les interesa tu perfil, simplemente se contactan contigo por email o por la plataforma que se esté manejando, programan una entrevista, se hace la entrevista. Bueno, esa es la otra entrevista, no esa es la otra entrevista, la de la Esa es la primera, lógico. ¿En español? Exacto. No, siempre va a ser en inglés. Siempre va a ser en inglés. Si tú eres muy Ok, suertudo y tu empleador sabe hablar español, de pronto te la hacen en español. Pero siempre va a ser en inglés. ¿Sí? Y ahí también cabe poner un paréntesis. Si entre más inglés sepas, puedes aplicar a mejores ofertas laborales. sí, No claro. es, no es es camisa de fuerza, o sea, no es que, bueno, listo, sé más inglés y seguro que voy a aplicar a una mejor oferta laboral, o sé menos inglés, seguro que me va a tocar una mala, no. Hay muchas personas que no saben nada de inglés, como yo el año pasado, no sabía nada, y apliqué y quedé en una oferta muy buena, muy buena. Tuve una Qué experiencia bueno. increíble en Montana, en East Glacier Park, estaba yo el año pasado. Y fue una experiencia increíble, fue un summer increíble. No quiero ser desagradecido con este summer, con esta temporada, ¿sí? Pero la temporada pasada para mí fue mejor, en lo personal para mí fue mejor, ¿sí? Qué Y bueno. fue la temporada donde estaba hecho aprendiendo inglés. Entonces sí, bien, David, entonces bien laboral. bueno, ok, y nos preguntan también,
bueno, usted llega a Estados Unidos, llega con un contrato de trabajo, ya lo sabemos súper bien, excelente, llega a una posición laboral, lógicamente previamente tienes una entrevista con ese empleador, él ¿en cuánto tiempo deciden esa oferta de trabajo? ¿Cuánto es el proceso antes de llegar Bueno, a la embajada, lógicamente? ¿Cuánto tiempo? lo ideal es que en el proceso, al proceso, tú inicies, déjame lo calculo muy bien. Más o menos este programa, es otra cosa importante, a este programa es un programa temporal. No es que no es que te van a dar la visa por años, no. La visa de hecho te la dan por el tiempo que dura el contrato laboral. Una vez eso termine, ya tú tienes que devolverte para Colombia. Y para los colombianos, ese programa está entre mayo, Mm, todos los años, a septiembre. En realidad es agosto, pero siempre tienes 30 días digamos, tienes 30 días después de que se termine la visa para tener permiso de estar en Estados Unidos. estaría legalmente. Hasta septiembre. ¿Cuánto dura el contrato? ¿Cuánto dura el contrato exactamente? Son ¿6 4 meses? meses. ¿8 meses? El contrato laboral con el que vas a venir son 4 meses. No va a ser mayor a 4 eso. No va a ser mayor a eso. Y te queda un meses. quinto mes, que es el quinto mes del que yo digo, son De 30 días gracia, que te da digamos. Estados Unidos para permanecer en Estados Unidos, más no para trabajar, ¿cierto? Sí, Entonces, ya bueno, eso es lo que dice el programa. Ya de ahí a lo que hagan las personas acá es cuestión de cada uno, ¿cierto? Pero pues cada sí, quien. Exacto. siempre es mejor como ir con ser muy riguroso con esas reglas y cuestiones para que tú tengas un buen historial migratorio y después puedas, Total. ¿sabes? No tengas que venir, digamos, como lo dicen muchos, por la trocha y después tengas que quedarte acá No, destacado porque sabes que si vas a salir de tu país no vas a poder volver porque te van a deportar o algo así. No, en realidad es lo que digo, hay muchísimas formas de venir, muchísimas. La idea es, pues, ilegalmente.